¿Cómo se siente? Solo su gracia nos ha sostenido. Y solo su gracia nos sostendrá. Es increíble, por ejemplo, analizar que en el mismo momento que Adán y Eva pecan, ya Dios le tenía resuelto el problema. Cuando Adán y Eva pecan, ya Dios dice: he aquí el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante es eso. Vamos a la Escritura. A Génesis capítulo 4. De nuevo vamos a leer en Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 y otros versos. Y miren lo interesante. Dice el versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjense que cuando leemos este texto, el primer versículo, y nosotros leemos cuando dice que Adán conoció a Eva, cualquiera se puede confundir y puede decir: pero ya no la conocía antes. Pero la palabra que aparece allí como conocer significa que tuvieron intimidad. La conoció es porque tuvieron intimidad. Y concibió a luz un varón llamado Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, y me estoy deteniendo en pequeños detalles, aunque no es el tema, pero cuando aquí aparece la palabra "y aconteció andando el tiempo", eso significa que pasó un tiempo después de otro tiempo. Y por eso es que la gente se pregunta más adelante: ¿y con qué mujer se casó Caín? Pero dice que andando el tiempo, en ese margen de tiempo, Adán y Eva tuvieron otros hijos. Dice el versículo 4. El 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Como yo digo a veces, se le cayó la cara. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La palabra del Señor está bendecida. Texto bien interesante. Todo lo que es el Génesis, como yo les decía, es muy interesante, pero simplemente me he detenido en estos capítulos para continuar desarrollando la serie sobre procesos naturales y espirituales. Y me parece importante las cosas que ocurren en estos primeros capítulos, sobre todo con lo que tiene que ver con el acceso espiritual. Esta sería Procesos Naturales y Espirituales, parte 13. Y la parte sexta sobre procesos
espirituales. A manera de introducción, pensaba, por ejemplo, el día de ayer, no porque el mensaje lo preparé ayer, sino que aparte en la meditación de ayer, yo pensaba en aquel versículo de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, muy conocido, muy famoso, y conoceréis la verdad. Vieron que sí se lo saben. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en el antónimo de eso, si alguien no conoce la verdad, ¿qué es? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál sería el antónimo de la palabra libre? Facilita. Esclavo. Quien no conoce la verdad es un esclavo, es un cautivo, sin tomar en cuenta que el versículo de arriba, el contexto dice, y dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego de ser mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una verdad continua, es una verdad que no se detiene, es una verdad que nos lleva a libertad constantemente y a libertarnos constantemente. Es bien interesante eso, porque quien no es libre a través de la verdad es un esclavo, aunque diga que no. Quien no es libre a través de la verdad de la Escritura, a través de la instrucción de Dios, aunque diga que es libre, es un cautivo. Digo todo esto porque cuando tenemos el conocimiento del mundo espiritual, somos favorecidos por el mundo espiritual. Pero cuando no tenemos conocimiento, revelación del mundo espiritual, nos volvemos unos ¿qué? Esclavos del mundo espiritual. Y esa es una de las causas de la muerte espiritual que hoy día manifiesta el pueblo de Dios en todas partes del mundo. Y yo sé que esta grabación está siendo escuchada en YouTube y personas de diferentes países la están escuchando. Y yo sé que ellos, cuando acaban de escuchar esto, van a decir, es verdad. Porque es una verdad que no se habla y que es una verdad que no solo está ocurriendo en Venezuela, sino que está ocurriendo en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá. Hay un pueblo que está cautivo. Hay un pueblo que va domingo tras domingo y en algunas organizaciones de lunes a domingo, que no es el caso de nosotros, pero que van a la iglesia una y otra vez, pero lo que les está pasando es que no tienen un verdadero conocimiento del mundo espiritual, lo cual los hace esclavos. Todo esto, ¿por qué está pasando? Y quiero ser rápido con esta introducción porque es importante lo que vamos a hablar hoy. Todo esto está pasando por la necesidad de verdaderos maestros, por la necesidad de verdaderos ministros de Dios que enseñen sobre el mundo espiritual y enseñen sobre los procesos. Hace falta gente que sepa enseñar. Y hace falta gente que sepa guiar a otros correctamente, con equilibrio y con sabiduría. Vemos a miles de cristianos cautivos. Y en mi caso, muchas veces oro por ellos, me dicen, pastor, ¿podéis orar por mí?
Y muchas veces cuando estoy orando por ellos, los veo con cadenas. Dios me muestra visiones mientras estoy orando por ellos. Dios me muestra que están en cárceles espirituales, que los barrotes son gruesos. Y cuando estoy orando por ellos, de repente abro los ojos y digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si esta persona está frente a mí. Y Dios me dice, no, porque es que está llorando, pero en el mundo espiritual esta persona está cautiva. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Tiene tanto tiempo en el Evangelio, tiene tanto tiempo escuchando a Dios. Porque una cosa es lo que vemos en lo natural, pero otra lo que se manifiesta en el plano espiritual. Al menos yo no pretendo saberlo todo. No digo que soy el pastor que más sabe y que más enseña, sobre todo teniendo el apóstol que tengo. Y nuestro apóstol nos dice en las reuniones de pastores que jamás nos creamos dueños de la verdad absoluta, que jamás nos creamos dueños de la interpretación, que jamás digamos que somos los número uno. Pero es mi trabajo poder ayudarles con las cosas que Dios me ha enseñado a mí. Vamos a un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Y me pareció curioso que nos hicimos tres preguntas y las analizamos. Las preguntas, por ejemplo, eran facilitas. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que Adán y Eva cometieron iniquidad? Segunda pregunta, ¿por cuánto tiempo gobernaron? Tercera pregunta, ¿hasta qué grado llegaba su autoridad y su señorío? Interesante eso, pero ya si no nos da tiempo de hablar de eso. Les dije, como detalle importante, que en medio de nuestros procesos el mundo espiritual estará a la expectativa. ¿Recuerdan que se lo dije? En medio de todos los procesos que nosotros vivimos en esta tierra, el mundo espiritual estará a la expectativa para poder entrar en acción en el plano natural. Ellos están a la expectativa, ellos nos están observando y ellos necesitan entrar en medio de nuestro proceso. Este acceso que busca el mundo espiritual, tanto del bien como del mal, vendrá sobre cualquier forma de gobierno, sobre cualquier reino, sobre cualquier individuo, crea o no crea. Hay gente que dice, yo no creo eso del mundo espiritual, pero el hecho que no crea no significa que no está influido por él. No existe ninguna persona, tenga dinero, no tenga dinero, esté en un país, esté en otro país, la verdad del mundo espiritual no se puede quitar y todos los seres humanos están vulnerables a ese mundo espiritual o a ese acceso que se quiere manifestar. Es importante comprender que este mundo espiritual trabaja con leyes, trabaja con métodos. Le dije, el método del mundo espiritual es el siguiente. Cuando se inicia un proceso, lo más importante para el mundo espiritual será el momento para tener acceso en lo natural. Ejemplo, Adán y Eva estaban en el Edén, estaban bajo la influencia de Dios, estaban gobernando, pero el mundo espiritual estaba a la expectativa, así que Satanás lo que necesitaba era ¿un qué? Acceso. Quiere decir que en medio del proceso de gobierno, el mundo espiritual estaba observando, diciendo, quiero entrar, me quiero manifestar. ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida? Los procesos que vivimos, procesos de duda, procesos de cansancio, problemas de luchas en cualquier ámbito de nuestra vida, y en ese momento el mundo espiritual está a la expectativa porque necesita acceso.
Cuando Luzbel fue creado, tocaron los instrumentos musicales. Usted se imagina esa fiesta en el cielo. Aquel querubín había sido creado, formado, y Dios lo festejó, porque Dios es un Dios que festeja, que se alegra por su creación. Y cuando Luzbel fue creado, tocaron los instrumentos musicales, hubo música en el cielo. Los ángeles se admiraban de aquella creación. Pero cuando Dios hizo a Adán, hizo un ser sobrenatural, hizo un ser con características increíbles, hizo un ser que tenía, y lo podemos deducir, que podía caminar incluso sobre las aguas y podía tener dominio sobre todos los reinos, y tenía la capacidad inclusive de manejar hasta el mismo sistema solar. Algunos me están escuchando y están diciendo, no me habían explicado esa parte. Todo esto llevó a Satanás a tener odio, porque lo de él se festejó, pero lo de Adán fue increíble. Cuando se crea a Luzbel, en ningún momento se dice que lo iban a hacer a imagen de Dios. Pero cuando se crea Adán, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y eso de imagen y semejanza tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con la capacidad de racionalidad, de intelecto, de autoridad que tenía Adán. Pero ese es otro tema. Si algo debemos de saber en nuestros procesos, en nuestro día a día, si algo tenemos que saber, es que el enemigo buscará deformar lo que Dios formó. Como Él no es creador, Él es un imitador. Y como Él no puede formar nada, Él lo que hace es que deforma lo que Dios forma. ¿Cuál es la única forma que Satanás lo haga? ¿Cuál es la única forma de que Satanás nos deforme? Como los malos entrenadores de gimnasio. A veces no forman a la gente, sino que los deforman. Pero bueno, si estamos hablando de Satanás. ¿Cómo hace él para deformar al ser humano? ¿Cómo hace él para deformar lo que Dios quiere hacer en alguien? ¿Cómo hace él para destruir una familia? ¿Cómo hace él para robar el destino profético que la gente tiene? Lo va a hacer a través de un acceso. Dirán algunos accesos, lo que nos salen de esas pelotitas en el cuerpo. No. Ahora sí vamos. Caín y Abel. Sabemos la historia, y yo no voy a hablar de la historia tradicional. Se presentaron delante de Dios a llevar una ofrenda. Al Señor le agradó la de Abel, no le agradó la de Caín. ¿Por qué? Muchas cosas. La más estudiada y lo que se cree era la actitud de corazón, lo que marcó la diferencia. Porque la ofrenda que trajo Caín era una ofrenda que más adelante vemos en el pueblo de Israel, lo que quiere decir que la ofrenda de Caín era buena, y la Biblia dice que él trajo lo bueno. Esto sin duda alguna se pone en contra de la otra doctrina de lo que se ha escuchado, pero lo cierto es que lo que hizo la diferencia es el corazón de ellos. Hace 2 conferencias hablamos sobre el acceso en el Edén. Fue un acceso lo que hizo que el hombre cayera y perdiera el reino. Miren la importancia de los accesos, y miren la importancia de bloquear a Satanás.
Porque es que un acceso de la noche a la mañana pudo hacer que un hombre perdiera el reino, que un hombre perdiera el gobierno, que un hombre perdiera la brújula, que una pareja perdiera la brújula, que fueran los causantes de un secuestro espiritual que tomó las tinieblas, porque las tinieblas lo que hizo fue hacer un secuestro y usurpar la autoridad de Adán. Ahora, en Génesis capítulo 4 vemos el espíritu de asesinato. Espíritu de asesinato que se activa por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué se activa el espíritu de asesinato en Génesis capítulo 4? Por un acceso. Y eso es lo que quiero enfatizar, porque simplemente me he detenido en estas últimas 2 conferencias para hablarles un poquito sobre lo que es el acceso, porque es fundamental entender qué son los accesos en nuestro progreso espiritual. Aunque ya en Génesis capítulo 4 no estaban en el Edén, de igual manera, donde esté el ser humano, las tinieblas buscará acceso. Él buscó acceso ¿dónde? En el Edén. Luego, Caín y Abel estaban en la tierra y vino a la tierra. Ya no estaban en el jardín, es lo que quiero decir. Ya estaba en otra área geográfica, porque la Biblia dice que lo sacó del Edén. Ahora, estando en otro lugar geográfico, Satanás dijo: aunque estén aquí ahora, voy a volver a buscar acceso. Me impresionan las palabras de Dios a Caín, porque Dios le dice a Caín luego de matar a su hermano, le dice: si hicieras lo bueno, no tendrías la frente en alto. Lo mismo que Dios le dice a mucha gente: pero si hicieras lo bueno, no estuvieses alegre. Pero como hacéis lo malo, tu semblante se cayó, como digo, se te cayó la cara. Y volvamos a leer Génesis 4:7 para que usted observe este detalle importante. Le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, escuche esto, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, presta atención a esto, porque tal vez no sé si lo ha escuchado de esta manera, pero nos está diciendo que el pecado está a la puerta. ¿Qué es una puerta? Un acceso. Dios le dice: si haces lo malo, el pecado está ¿dónde? En la puerta. No es que se vayan a ir para la puerta donde hay frío aquí. Se pueden ir de viaje para allá, sí, está bien. Me invitan de repente, puede ser. Pero dice: si hicieres el bien, no tendrías el rostro así. Pero si haces lo malo, el pecado, en otras palabras, el acceso está en la puerta. Una puerta es un acceso. Cuando, escuchen esto, cuando no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Amigos de las redes sociales, cualquier persona que esté escuchando este mensaje en cualquier lugar, en cualquier momento, amigos, discípulos, hijos espirituales, cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, el
se abre un acceso en el mundo espiritual. Pastor, eso no me lo habían enseñado. Sépalo. Yo tengo años instruyendo discípulos. Creo que tengo como 15 años o más. Y a veces las personas me dicen: pastor, pero ¿por qué aconsejáis tanto a esa gente? Es porque yo sé lo que les viene. Es que yo sé lo que viene en el otro capítulo. Es que cuando no se hace lo que Dios dice que hagamos, el pecado está. Ahora, esto de hacer lo malo, ¿qué es? No obedecer lo que Dios nos dice. ¿Qué es hacer lo correcto? Correcto es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y con el corazón con que lo hagamos. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos ha enseñado. No es lo que nosotros queremos. Hacer lo correcto tiene que ver con lo que Dios nos ha enseñado. ¿A través de qué? Número uno, a través de los maestros. Número dos, a través de la revelación del Espíritu Santo. Las veces que Dios nos habla en sueños, en visiones, a través de nuestro líder de discipulado, a través del pastor, a través de muchas cosas. Cuando nosotros obedecemos, eso es hacer lo bueno. Me llama la atención porque no existe una sola persona en el mundo que pueda decir: Dios a mí no me ha enseñado nada. No existe. Y el que lo diga es un mentiroso. No, a mí nadie me ha enseñado nada de Dios. Alguna revelación le dio Dios. Alguna palabra a través de alguien. Antes que venga la destrucción a una persona, Dios se lo avisa, se lo vuelve a decir, se lo vuelve a decir, se lo vuelve a repetir. Y la gente dice: bueno, Dios me quiere bastante. Y Dios lo que está diciendo es: se te está acercando el momento. No existe. Dios se ha encargado siempre de manifestarse a la humanidad. Y le habla y nos habla para que entremos en razón. Y nos habla a través de muchos métodos. Son incontables los métodos. ¿Para qué enseña Dios? ¿Para qué nos enseña Él? Para que obedezcamos. Y cuando obedecemos, evitamos la creación de los accesos espirituales. Cuando Dios nos está diciendo que hagamos algo, no solamente porque Él tiene un capricho, sino que cuando Dios nos da órdenes, porque escuchen esto, de Dios vienen órdenes. Y ese es el problema que tienen los evangélicos. Y catalogo evangélico a cualquiera que quiere modificar a Dios y que simplemente quiere hacer lo que les parezca. En el reino de Dios hay orden. En el reino de Dios hay órdenes. Esas órdenes, cuando las cumplo, me evitan el acceso. Cuando desobedezco, el acceso está a la puerta. Para este 2022, les digo algo. Muchos comerán de su desobediencia. Me dirán algunos, decir al contrario. Bueno, muchos comerán de su obediencia, pero sé por el Espíritu que en este 2022 muchos comerán de su desobediencia. Y contra eso no hay oración que valga.
porque abrieron accesos. Muchos se activaron, o muchos activaron puertas en el mundo espiritual y les acuerdo el demonio que podía ver. El demonio en forma de mujer que iba atrás de un coche, ¿se acuerdan? Yo no sé si esa predicación la coloqué en las redes sociales, donde yo decía que al finalizar el 2021 Dios me mostraba una mujer que iba con un coche y dentro del coche había un bebé, y que esta mujer se iba buscando a otra persona que es una mujer cristiana, pero que en el mundo espiritual Dios hizo que se le desapareciera. Y le comparto esto. Hoy temprano vino para acá una persona que me contaba una revelación que tuvo su esposo. Y el esposo soñó que había un espíritu de muerte que lo estaba buscando, pero que Dios lo estaba haciendo invisible en el mundo espiritual. Y le dije, hoy voy a hablar algo de eso. ¿Por qué? Porque ese espíritu, ese ente espiritual caminará y marchará, y solo Dios tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia y aquellos que son obedientes. Pero Dios entonces sobrenaturalmente va a hacer que nos desaparezcamos frente a la mujer del coche. Los fieles serán librados. Los obedientes serán librados. Los desobedientes se van en el coche. Dirán, en el coche, un carro. No, es en otro coche. Es correcto. Hay que desaparecerse ahí. Si usted no ha mirado el pasaje desde esta perspectiva, sino simplemente de la forma humana y bueno, la tradicional, es decir, que ellos fueron hasta que Dios y dieron la ofrenda, eso me parece bien, pero permítame explicarle desde mi punto de vista qué pasó en Génesis capítulo 4. Dios le enseñó a Caín que sus acciones iban a generar un efecto en el mundo espiritual. O sea, escuche esto. Dios le enseñó a Caín que sus acciones, su comportamiento, su manera de pensar, lo que él hacía, iba a generar un efecto en el mundo espiritual. Tanto así que le habló de la puerta. En Malaquías, por ejemplo, Dios le dice al pueblo, le dice que ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer en ese contexto. No voy a hablar de diezmos y de ofrendas, sino en el contexto de Malaquías, el Señor le dijo, probadme ahora en esto, a ver si no abro ¿qué? Las ventanas de los cielos, y derramo bendición hasta que sobreabunde, y dice una traducción, hasta que digas ya es suficiente. Pero lo que le quiero decir es que lo que sucedía en Malaquías es que si hacían lo que tenían que hacer, la puerta se abría. Había un acceso. Es decir, dependiendo de nuestra obediencia, será la puerta que se va a abrir para nosotros en el mundo espiritual. ¿Quiénes son los creadores del mundo espiritual o de lo que ocurre o va a pasar? Nosotros, la humanidad. Es decir, dependiendo de nuestra obediencia, dependerá la puerta que se abrirá en el mundo espiritual para nosotros. Apláudase para el Señor. Y que ese conocimiento nos ilumine.
El problema que encontramos en el mundo espiritual, escuche esto, es que las leyes operan de una manera distinta que la tierra. Por ejemplo, si hacemos, ocurre algo, ¿verdad? Fíjense esto, si hacemos, ocurre algo. Ahora mire ahora esto, si no hacemos, también ocurre algo. ¿Entendieron eso? Si hacemos, ocurre algo. Y si no hacemos, también ocurre algo. El mundo espiritual reacciona a nuestro comportamiento. Reacciona también a nuestro no comportamiento. En el mundo espiritual la gente dice, yo hago algo y pasa algo, pero yo dejo de hacer algo y no pasa nada. Pero en el mundo espiritual, si hacemos pasa, y si no hacemos también pasa. Son pequeños principios básicos, pero poderosos. Medítelos. Pastor, dígame un versículo que apruebe eso que usted está diciendo. Dígame un versículo que yo sepa, que lo conecte en la Biblia y que yo sepa que eso entonces es verdad. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. ¿Vieron eso? O sea, en otras palabras, el que hace algo va a tener una consecuencia en el mundo espiritual. El que no hace algo también, hasta el punto que la Biblia nos dice, el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, se quedó estático, se le cuenta como pecado. Y el pecado entonces abre la puerta a un acceso en el mundo espiritual. Si no hacemos, el pecado abre un acceso. En medio de los procesos se abren puertas que nosotros activamos o que nosotros desactivamos. Y yo colocaba en estos días en una imagen, porque la gente se la pasa llorando y echándole la culpa a los demás. Lo que pasa es que yo también. Lo que pasa es que Génesis. Lo que pasa es que Niole. Lo que pasa es que Lenny. No. Nos tenemos que parar en el espejo y mirar a esa persona fija que vemos en el espejo. Y decirle, aquí está el culpable. Aquí tiene que estar. Voy a mirar el espejo bien. Esta se ve bien lo que se ve en el espejo. Un Ken, una princesa, pero ya va, pero ese es el culpable o la culpable. Vivimos constantemente pidiéndole a Dios que nos abra puertas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Orar para que Dios me abra puertas. Ustedes saben los millones de cristianos orando para que Dios abra las puertas. Y eso está bien, me parece bien. Pero muchas veces le pedimos a la gente que en oración abra puertas que ellos mismos están cerrando en el mundo espiritual por la desobediencia y no hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Nuestra obediencia abre las puertas. Yo colocaba aquí en mis notas, decía nota, ya dejemos el evangelio de fantasía, ya dejemos el evangelio que supuestamente nos dice que no debemos de hacer nada, que Dios va a hacer todo y que nuestra obediencia no es importante. Y algunos por ahí traigan esta ofrenda y todas las puertas se te van a abrir. Mentira. Quizás una bendición económica, quien siembra cosecha.
Pero hay puertas de obediencia de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y cuando no las hacemos, el pecado está a la puerta. El Señor creó leyes espirituales que sin duda son para nuestro beneficio. No solamente hay que verlo en negativo, sino hay que verlo en positivo. Él nos dio la posibilidad de que la dimensión celestial tenga un acceso y que venga a nuestro favor, y que la bendición nos persiga, y que la revelación nos persiga, y que la gracia de Dios nos persiga, y que la liberación nos persiga, y que el verdadero shalom, porque la palabra shalom implica libertad, implica sanidad. Cuando una persona se decía a otra shalom, le estaba diciendo que tengáis paz, y que si debéis paguéis, que la gloria de Dios esté sobre tu vida, que la sanidad venga sobre tu vida. Quiere decir, en otras palabras, que venga el acceso del mundo sobrenatural al mundo natural. Él nos dio la posibilidad de que constantemente exista un acceso a nosotros, un portal que se abre una y otra vez. El diseño consiste en el acceso. El diseño consiste en que el acceso sea continuo para el bien, para libertad, para sanidad, para bendición, para edificación, para consuelo. Dios quiere, por eso que el apóstol Pablo decía que él se renovaba día a día, que la bendición de Dios caía sobre él, porque había un constante acceso, porque él era un hombre obediente, porque caminaba bajo su palabra, porque escuchaba la voz del Espíritu Santo y la bendición lo seguía. Pero hoy la iglesia quiere: ora por mí, dale, yo oro por vos, cambia, ora por mí, obedece. No hay oscuridad más grande que la desobediencia. Volvamos al texto y terminamos ahorita. Le dice: el pecado está ¿dónde? En la puerta. Me gusta lo que dice la versión internacional. A algunos no les gusta la versión internacional, a mí me gustan todas las versiones. Pero en este sentido me gusta la versión internacional, porque le da una imagen y compara al pecado y lo ilustra, porque dice que este pecado que está a la puerta, escuche esto, es como un león que te acecha. Dice, es como un león. Y es verdad, está usando una figura literaria. Y siempre que hablo de las figuras literarias, siempre que hablo de estos símbolos que encontramos dentro de la Escritura, me acuerdo de la profesora y pastora Carmen Rincón de Genesaret Central, una gran mujer de Dios. Espero que en algún momento pueda escuchar esta grabación. Porque cuando se utiliza en el texto esta figura literaria, se usa para que entendamos mejor el texto. Y quiero explicarles que cuando se desobedece a Dios, se abre una puerta en el mundo espiritual que le da acceso a lo infernal. Lo voy a volver a decir. Cuando se desobedece a Dios, se abre una puerta en el mundo espiritual que le da acceso a un espíritu infernal que está listo para venir y para destruir. Si hace lo malo, la puerta que se abre. Y se abre para darle acceso a un espíritu de las tinieblas que lo está comparando a un león. Y en el caso de Caín era el espíritu de asesinato que estaba a la puerta y que estaba listo para entrar
Hay gente que se sueña con toros. Hay gente que se sueña con monos. Hay personas que sueñan con animales. Y muchos dicen: estoy listo, me voy a jugar un animalito en la lotería. Y a veces hay casos que se dan. ¿Sé por qué se los digo? Y dirá un testigo de Jehová: eso es la mente que trabaja. Sí, es verdad, hay sueños que son de la mente, pero ellos no pueden evitar o anular la realidad que el mundo espiritual es real y que muchos de estos sueños tienen un propósito. En realidad lo que está pasando es que hay una advertencia en el mundo espiritual. Usted de repente empieza a soñar que muchos perros negros lo empiezan a perseguir. Por supuesto, sin irnos a los extremos. Porque si pasó por una calle de los puertos, sobre todo a las 2 o 3 de la mañana, hay bastantes perros. Y de repente usted soñó que vio los perros que vio en la madrugada. Pero yo me refiero a un sueño que usted sabe que vino del Espíritu, que usted se levantó, usted dijo: este sueño fue tan real que veía que me acechaban y que querían como que morderme, y yo los veía y me mordían la pierna y me hacían de todo. Es porque hay una alerta en el mundo espiritual. Hay una advertencia, porque Dios te está mostrando de esa manera las características de los demonios. ¿Por qué usted cree que Jesús les dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? Y dice: y todo ataque del enemigo, y nada os dañará. El Señor le explica a Caín 2 niveles. Le habla de 2 niveles de acceso. El primero es que la desobediencia activa una puerta en el mundo espiritual que hace que el acceso esté listo. Pero le explica que hay un segundo nivel. El segundo nivel es el acceso al espíritu demoníaco que está a la puerta. Pero Dios le dice a Caín: pero tú lo puedes dominar. Ahora, esto es revelador en el mundo espiritual. ¿Pero por qué? Porque le explica: después de haber tenido el primer nivel, todavía hay oportunidad para detener el segundo. Dios le dice a Caín: hiciste lo malo, te cayó tu semblante, abriste una puerta en el mundo espiritual, hay un espíritu de asesinato que está a la puerta, es como un león, Caín, que va a venir sobre tu vida. Pero le dices: más tú puedes dominarlo. Esto es increíble, porque esto nos muestra la misericordia aún de Dios. En el caso de Adán, Dios perdonó a Adán y a Eva. Porque cuando vemos la conversación que Dios tiene, y Dios le pregunta: ¿dónde estabas, Adán? Escuché tu voz y nos escondimos. El Señor estaba haciendo que Él sacara la culpabilidad, que fuese sincero. Y Adán fue salvo. Pero cuando Dios le pregunta a Caín luego del asesinato: ¿dónde está tu hermano?, le dice Caín: ¿y qué tengo que ver yo con él? ¿Acaso yo soy qué? ¿El vigilante de mi hermano? Entonces Dios le dice a Caín: ya hiciste lo que hiciste, diste el primer paso, pero escucha, Caín, todavía tenéis oportunidad. Aunque el nivel 1 ya está ejecutado, la puerta está abierta, Caín, todavía hay oportunidad.
hace entender que aún luego de desobedecer hay una oportunidad y que se podía detener la destrucción que le venía. Sí se podía. Entonces hay gente que, o nosotros mismos en algún momento decimos, es que cometí este error, ya lo cometí, ya. Sí, pero todavía podéis detener el nivel 2. Hay mucha gente que está en el nivel 1 y Dios en su misericordia le está diciendo, todavía lo podéis dominar, todavía podéis obedecer, todavía podéis hacer las cosas bien, todavía podéis dejar el pasado atrás. Y esa es la palabra que Dios nos dice hoy. Las cosas que ya ocurrieron, pero nosotros tenemos oportunidad de evitar la destrucción y la catástrofe a nuestras vidas y a nuestras familias. Dios le habla y le dice, tú puedes dominar el pecado que está en la puerta. Tú lo puedes dominar. Tú, si te levantas con fe, con optimismo, si te levantas en obediencia, si anulas el pasado de verdad, vas a poder evitar esto otro. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer? Es la pregunta. ¿Cómo se puede evitar el acceso? ¿Cómo se puede evitar que el león viejo venga? Con otro acceso. Porque ya hay un acceso que está abierto. Ya hay un ente espiritual que está en la puerta. Ahora necesitamos abrir otro acceso en el mundo espiritual y se llama el acceso del arrepentimiento. Caín no se arrepintió. Decayó su semblante, él sabe lo que se metió. Él sabe lo que hizo. Cuando Dios se le presenta, porque Dios dice la sangre, y dice en una traducción las sangres de tu hermano Abel claman desde la tierra, porque lo que se hace en la tierra se escucha en el cielo. La actitud de la tierra se escucha en el cielo. ¿Cómo abrimos este acceso? Dando un verdadero o teniendo un verdadero arrepentimiento, reaccionando a tiempo, aún luego de fallar. Porque la realidad del ser humano es que el tiempo conspira contra nosotros. Hay un sinfín de espíritus demoníacos que se están moviendo en la tierra y que se moverán porque está escrito. Pero a los que Dios hace invisibles son a los que se arrepienten. Se arrepienten de su desobediencia a lo que Dios ha dicho. Si Caín se arrepiente, no da acceso al espíritu de suicidio. No trae maldición sobre su familia. Hay gente que hasta que no vea la consecuencia en su familia, en sus hijos, ahí dice, Dios, ¿por qué mi hijo es así? Todavía no se arrepiente. Dios, la maldición cayó sobre mis hijos, porque ¿qué? Yo puedo decir, a mí no me importa, y está bien, pero la generación, después, Dios mío, ¿qué pasó? No entiendo. Te llamé a arrepentimiento muchas veces, pero quiero hacer lo que yo quiera. Pero si Caín dice, es verdad, Dios, el espíritu está a la puerta, pero yo me arrepiento y te quiero servir y te quiero obedecer, le da tiempo a detener la catástrofe.
Si se arrepiente, podía haber dominado al león viejo. Porque el león viejo nada puede hacer con el arrepentimiento. Jesús vino a una humanidad deformada. Habían creado religiones, pero Él les decía: yo soy entonces el camino, arrepiéntanse, vengan conmigo y les cambiará la vida. Pablo: soy un asesino, tranquilo, te convierto en un apóstol. Si se arrepiente, podía haber dominado al león viejo. Él tenía la posibilidad de lograr que sus errores no siguieran. Que sus errores no siguieran, porque hay una carga generacional mayor. Dios hoy nos habla y nos dice que sin importar el pasado, aún estamos a tiempo. Sin importar tus fallas, aún estás a tiempo de obedecer la voz de Dios. Estamos a tiempo de entender que nuestro estado se debe a nuestra desobediencia o a nuestra obediencia. Necesitamos entender que no podemos seguir desobedeciendo a Dios, porque el precio es muy alto. No podemos seguirles dando acceso. No podemos seguir abriendo la puerta a los espíritus infernales, sino que con nuestra obediencia hagamos retroceder el reino de las tinieblas.